Buenas noches, hermanos. Las intenciones para esta Eucaristía son las siguientes. Por nuestros difuntos, Reina Ramos Urbina, por Moisés Castellón Hijo, Moisés Castellón Padre, Carmen Guadalupe Chinchilla, Carlos Leonardo, Noé Ruiz, Sergio Valladares, Sandra Velázquez. Por la salud de María Teresa Urbina, Celia Leonardo, Henry Ortiz y nuestro padre Neri Méndez. Bienvenidos, hermanos de Vía del Bosque, a nuestra Santa Eucaristía. Bienvenidos a las personas que nos visitan y especialmente a las que están conectadas a través de la página de la parroquia. Los misioneros redentoristas estamos de fiesta. Hoy celebramos el día de San Clemente María Hofbauer. San Clemente es un regalo de Dios para nuestra congregación, pero no pertenece solo al pasado, ocupa un lugar en la historia, proyecta su luz, el presente y apunta al futuro. Es un estímulo para salir al encuentro del mundo de hoy y de mañana, con valentía y humildad. San Clemente fue el noveno de 12 hijos, nacido en Moravia, Austria, en 1751. A la edad de 7 años fallece su padre y por inculcación materna, Cristo se convierte en el nuevo Padre del Santo, a quien decidirá más adelante consagrar su vida. A los 15 años trabaja como panadero en la panadería de un convento y el superior, entusiasmado al ver su gran heroísmo por ayudar a los necesitados, lo ayuda a estudiar para el sacerdocio. Sin embargo, el superior fallece y con ellos los estudios del joven seminarista, que años más tarde serán continuados con la ayuda de 2 señoras ricas de la ciudad a quienes el santo las auxilió generosamente. Tras ser ordenado sacerdote, a la edad de 34 años, viajó a Roma e ingresó a una comunidad religiosa recién fundada y sumamente fervorosa, los Padres Redentoristas, donde fue considerado como el segundo fundador de los Redentoristas, debido a su fecunda labor apostólica, la cual logró la extensión de esta comunidad religiosa por el norte de Europa. San Clemente fue enviado por sus superiores a Varsovia, la capital de Polonia, y ahí empezó a conseguir éxitos admirables. Durante 9 años predicó sin cansancio y fueron muchísimos los católicos indiferentes y los protestantes y hasta judíos que se volvieron fervorosos católicos, sin contar las numerosas vocaciones sacerdotales que logró. Además, el santo fundó orfanatos para recoger y educar gratuitamente a la juventud desamparada por el gobierno debido a las recientes guerras que sumergieron a la pobreza a la población. Comencemos nuestra celebración poniéndonos de pie y acompañando a nuestros celebrantes. Hubo un hombre que fue llamado al Evangelio con un carisma misionero que oraba siempre en soledad y tenía la habilidad de panadero, trabajo fuerte en su sendero para el pobre alimentar. Pues San Clemente, escogido del Señor, quiero ser testigo, continuar con tu labor. Cuento con tu apoyo, tu poder de intersección. Soy redentorista, misionero del Señor. Buenas tardes en Cristo Jesús para todos ustedes. Buenas noches. Bueno, hoy estamos celebrando esta fiesta de manera muy especial acá, en esta capilla que tiene como titular San Clemente María Hofbauer. Que bendiga a todos los agentes de pastoral, bendiga a todas las familias que pertenecen
a este sector. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios del perdón, el Dios de la paz, el Dios de la misericordia, esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Reconocemos delante de Dios que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo a través del canto del Gloria. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, 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 Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tú solo santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oremos. Padre misericordioso, que solícito por el bien de tu pueblo, animaste a San Clemente María Osbauer de celo extraordinario por la salvación de todos, y por él anunciaste el reinado de tu gracia. Haz que por su intercesión conservemos con fe que él vivió y caminemos por las sendas que él nos mostró con el ejemplo de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo, en la carta a los Corintios,
viene a decirnos que tanto él como Apolo, al igual que San Clemente, han sido unos servidores que han cumplido la tarea que Dios les ha asignado. Atentos, escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. Por tanto, el que planta no significa nada, y el que riega tampoco. Cuenta el que hace crecer, o sea Dios. El que planta y el que riega son una misma cosa, si bien cada uno recibirá el salario según lo que haya trabajado. Nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son campo de Dios, edificio de Dios. Conforme al don que Dios me ha dado, yo, como hábil arquitecto, coloqué el cimiento, otro levanta el edificio. Mire cada uno cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. Palabra de Dios. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Vayan al mundo entero, proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firmen su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. San Lucas nos presenta la misión de los 72, la evangelización, misión que San Clemente desarrolló con su ejemplo de vida. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio, pero antes cantamos. Escucha tú la palabra de Dios, no solo con los oídos, también con el corazón. Escucha tú la palabra de Dios y estate siempre atento a su voz. Que el Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los lugares a donde debía ir él. Y les decía: la cosecha es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros
a su cosecha. Pues el dueño de la mies, pónganse en camino, miren que los mando como corderos en medio de lobos. No lleven morral, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz, si no volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y lo reciben bien, coman lo que les ofrezcan, curen a los enfermos que haya y digan, está cerca de ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo está la comunidad de Villa del Bosque en este día que celebramos a San Clemente María Bauer? Bendecidos. Le damos un aplauso a San Clemente que hoy pues estamos celebrando. Como saben, este año pues fue dedicado a San Clemente. Pero bueno, hoy se estaría cerrando todas las celebraciones programadas que habían para celebrar este año jubilar dedicado a San Clemente en su bicentenario de su muerte. Pero la pandemia se hizo presente y entonces pues este año, vamos a decir, se celebró de otra manera. Dios quiso pues que este año pues nos visitara esta pandemia y nos hiciera pues reflexionar, ya que Dios nos habla, por supuesto, a través de la palabra, pero también nos habla a través de la vida, a través de los acontecimientos, como Dios le habló a San Clemente también, a través de la vida, a través de los acontecimientos, a través de la historia. Así de que, hermanos de aquí de esta comunidad de Villa del Bosque, felicitaciones a ustedes por tener un gran santo. Miraba yo cuando entré algunos pensamientos, ¿verdad?, que son pues sacados de los escritos de San Clemente, porque San Clemente, un gran santo que se destacó por las virtudes, por su entrega, por su actividad pastoral, y por escribir libros, periódicos, en fin. De ahí que siéntanse orgullosos por esta guía, este pastor, ¿verdad?, que nos va guiando también con su ejemplo, con su vida. Hoy podemos hacer nuestras las palabras del apóstol que escribió la carta a los hebreos. Acuérdense de sus dirigentes que les expusieron la palabra de Dios, considerando el resultado de su conducta e imiten su fe. Es decir, esos que nos predicaron, esos que dieron su vida, que expusieron, que nos dieron el pan de la palabra, entonces a esos vean cómo terminaron, ¿verdad? Cómo concluyeron su vida, cómo fue el desenlace de su vida, porque santos como San Clemente, como San Alfonso y otros, cuántas situaciones tuvieron que enfrentar, cuánto sufrimiento, cuánto dolor. Seguramente que para muchos fueron incluso como dignos de lástima, ¿verdad? Porque
yo leyendo un poquito sobre la vida de San Clemente, pues sí, sufrieron humillaciones. Seguramente, así como los profetas que Dios enviaba al pueblo de Israel, que se burlaban de ellos, que los humillaban, hoy también los que buscan a Dios, pues son humillados, son perseguidos, pero no solo se queden en la trama, ¿verdad?, de la vida. Vean el desenlace, vean cómo termina. Entonces, participan entonces de la victoria de Jesús. Entonces, qué bonito es tener como abogado, como protector a San Clemente, un hombre de fe, de conducta intachable. Entonces, nos ubicamos en este año jubilar que ya hoy se cierra con esta celebración, y en esta historia, en esta situación que hoy estamos viviendo, Dios quiso enriquecer a la iglesia con la vida de San Clemente, con su trabajo pastoral, con su escrito, y sobre todo en una época en donde se imponían en las mentes las ideas racionales de la Ilustración. Ustedes saben que San Clemente también vivió aquella época coyuntural de la Ilustración, cuando, como dice, ¿se acuerdan ustedes una estrofa del himno nacional de Honduras? Cuando dice, habla sobre el altar de la diosa razón, ¿verdad? Era Francia la libre y la heroica, que en sus años de siglos dormía, y después sigue, despertaba y iracunda la vida. Era Francia que enviaba a la muerte la cabeza del rey consagrado, ¿verdad? En fin, nos habla de la razón también, ¿verdad? Que se imponía la diosa razón y se sacaba todo lo que olía a religión, dice, eso ya pasó de moda, ¿verdad? Esas tradiciones ya hay que sacarlas. Hay que sacar a Dios de los templos, hay que sacar a Dios de la política, hay que sacar a Dios de la economía, hay que sacar a Dios de la cultura, porque ahora con la Ilustración, con las ciencias, con la tecnología, con la modernidad, entonces ya se puede organizar la vida, no con los criterios evangélicos, sino con la razón. Basta la razón entonces para ordenar la vida social, y entonces declaramos los 3 derechos del hombre: igualdad, libertad y fraternidad. Todos hermanos, todos iguales, todos libres. ¿Sí? Pero lo que pasa, digo yo, es que esos derechos no tenían alma, porque Jesús dice, sin mí no pueden hacer nada. Muy bonito, fíjense. Cuando uno ore, por ejemplo, la Constitución de la República de Honduras, que está inspirada también, ¿verdad?, en los escritos de la Revolución Francesa, ¿verdad? Influyó la Revolución Francesa, influyó en estos países latinoamericanos, de ahí se inspiraron las constituciones de nuestros estados de Latinoamérica. Y qué bonito, ¿verdad? Sí. Pero cuando vemos la realidad de nuestros países, donde hay corrupción, donde hay impunidad, donde hay explotación, donde hay una cantidad de males, y entonces, ¿dónde queda todo eso tan bonito que hay en las leyes? Necesitamos entonces traer a Dios, meterlo, ¿verdad?, en la vida de cada persona, en la vida de las comunidades, en la vida de los pueblos, en la economía, en la cultura. ¿Sí? Papa Juan Pablo II hablaba de evangelizar la cultura, ¿sí? Porque cuando la cultura no está impregnada de los criterios evangélicos, entonces no tiene esa vida. Yo me acuerdo, estaba pequeño todavía, cuando leí un librito que decía, un pensamiento que decía, la civilización sin cultura es una asesina. Yo no entendía, ¿verdad?, pequeño todavía, pero decía,
La civilización sin cultura es una asesina. Es decir, una civilización, pero que no tenga el condimento evangélico, no tenga los valores de la persona humana como hija, como hijo de Dios, entonces se queda muy corta. Entonces San Clemente vivió la avalancha de pensamiento fruto de la Ilustración, de la Revolución Francesa. La salvación del hombre venía de las ideologías, de la ciencia, de la filosofía, del dinero, de un orden social meramente humano. Pero Dios entonces, para cada situación, Dios ya tiene en su mente, ¿verdad?, hacer surgir personas que con su voz iluminan el mundo, iluminan la sociedad, colaboran con la iglesia, porque la iglesia es la madre que va guiando a sus hijos, que va guiando a la humanidad, porque cuando hablamos de iglesia católica, hablamos de una iglesia que es abierta al mundo. Y entonces Dios quiso que San Alfonso con sus escritos y también San Clemente ayudaran entonces a comprender mejor la presencia de Dios de aquellas personas que son más, que sufren con estas revoluciones. Los que sufren más son los pobres, los sencillos, ¿sí? En tiempos de Alfonso también, ¿verdad? En tiempos de Alfonso, los cabreros, los que estaban en las montañas, los campesinos, eran marginados, ¿sí? Porque cuando el hombre quiere caminar, ordenar la vida social sin los criterios evangélicos, aunque se diga que el hombre es igual ante la ley, entonces, pero siempre, ¿verdad?, si no es con los criterios de Dios, entonces el hombre se margina. Siempre van quedando ese resto de personas que van sufriendo las consecuencias. Interesante que durante la Revolución Francesa se hayan declarado los 3 derechos fundamentales del hombre y sin embargo dicen que en aquel tiempo, solo en un año, hubieron 41,000 personas muertas a causa de la violencia, ¿verdad? En un año, 41,000 personas. ¿Y a dónde quedó entonces que todos somos hermanos? ¿A dónde que todos somos iguales? ¿A dónde está el respeto, verdad, por la vida humana? Entonces, ahí es donde se cumple lo que Jesús dice. Entonces, sin mí no pueden hacer nada. No pueden hacer nada, porque solo Dios, como dice el canto, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios nos puede salvar. El hombre en su afán de ordenar la vida personal, social y comunitaria, y si no toma en cuenta a Dios, tarde o temprano, mira las consecuencias. Algunos de ustedes y algunos de nosotros nos acordamos de aquel día 11 de septiembre. ¿Qué fue lo que pasó el 11 de septiembre de 2001? Que se vinieron abajo las Torres Gemelas allá en Nueva York. Y cuentan que algunos gritaban, ¿dónde está Dios? ¿Cuántas personas murieron en ese entonces? Muchos miles, ¿verdad? Varios miles de personas murieron y vivieron las consecuencias. ¿Dónde está Dios? Como quien dice, si ahí existe Dios, ¿por qué permite todo esto? ¿Dónde está Dios? Pero otro gritaba allá al otro lado, a Dios no lo dejaron entrar ahí. Porque ustedes saben que en esos grandes edificios, en esos grandes, como decía un obispo, en esos grandes catedrales del Dios dinero, ay, Dios no cabe, ¿no?
¿Cuántas personas que están en los bancos? Fíjense que decía una persona, miren, interesante. En los templos a veces la gente habla, ¿verdad? Cuchichea, pero cuando van a los templos donde está el Dios dinero, en los bancos, por ejemplo, mire, calladitos, ¿verdad? Calladitos. Ese Dios tiene poder, dice, mire que tiene un poder de convencimiento que hay que hacer silencio, silencitos, ¿verdad? Entonces, allá no se hablaba, ¿verdad? En esos lugares donde se movía mucho el dinero, ¿verdad? Donde se hablaba de comercio, donde se hablaba de todo lo relacionado con la economía, de la riqueza, ahí Dios no estaba, ¿verdad? Necesitamos entonces traer a Dios. Y por eso San Clemente hace oír su voz, contrarrestando esa avalancha de pensamiento anticristiano y anticatólico de aquellos tiempos de la Revolución Francesa, del tiempo de la Ilustración, donde se imponía la razón sobre la religión. Interesante, aquí enumeré algunos acontecimientos que se dieron en la vida de San Clemente y que debemos también considerar los acontecimientos en nuestras vidas, ¿verdad? Porque Dios va haciendo historia con cada persona. Dios va participando también en la historia de cada uno de nosotros y nos va guiando. Incluso las situaciones difíciles que podemos vivir, enfermedades, acontecimientos dolorosos en seres queridos y otros. Dice, todo sirve para su bien. ¿Venía San Clemente de un ambiente rico, de mucha gente, donde había mucho dinero? No, ¿verdad? Venía de una situación de pobreza que a los 12 años tuvo que ejercitarse en el trabajo, ¿sí? Porque su papá murió y tenía entonces que trabajar, ¿verdad? Fue el más pequeño de 12 hijos. Aprendió el oficio de panadero en un monasterio. Después él no iba a repartir pan, sino que el pan de la palabra, ¿verdad? Lo iba a repartir. Desde jovencito quiso ser sacerdote, pero la pobreza pues le impedía. Sin embargo, Dios, que va reservando a la persona para él, ya le dio el momento en que pudo ser sacerdote. Vivió en algún tiempo como ermitaño, dedicándose sobre todo al sacrificio y a la oración. Después de un tiempo de no poder estudiar, debido a su pobreza, entra en la Universidad de Viena. ¿Y quiénes intervienen allí para que este hombre, este joven Clemente, entre a la universidad? Una señora, ¿verdad? Dicen, yo no sé, son 2 o 3 señoras que mirando, ¿verdad? Ese joven con grandes ilusiones, entonces le echaron la manito, ¿verdad? Sí. Y seguramente son de esas personas que no hacen aspaviento, ¿verdad? Sí. Sino que disimuladamente le dijeron, mira, mijito. Yo recuerdo que cuando estaba en el seminario menor, en Moroselí, siempre que yo iba, ¿verdad? Había una señora, ¿verdad? Porque uno va al seminario, ¿verdad? Al seminario menor, y entonces, pues, tiene que aportar, ¿verdad? Y disimuladamente, ¿verdad? En la bolsa de la camisa, allí, al seminarista, ¿verdad? Y le echaba algún billetillo, ¿verdad? Para aportar al seminario. Hay de esas personas, entonces, que también Dios las va poniendo en el camino y va manifestándose a través de esas personas a quienes quieren llegar a la meta. Entonces estas 3 mujeres bienhechoras ayudaron a San Clemente a estudiar en la universidad. Junto con su amigo Tadeo emprende viaje a Roma atraído por los redentoristas. Y no crean que viajó en avión, viajó en bus, en tren. ¿Cómo viajó San Clemente desde Viena hasta Roma? No sé cuántos países atravesó. Algunos podrán decir que seguramente fue con don Nando, ratos a pie y ratos andando, ¿verdad? A pie, ¿verdad? Como decimos nosotros, a puro pincel, ¿verdad? Caminando, ¿verdad? Llevado por la alegría de su vocación. Ya sacerdotes
Llegan a Austria con la esperanza de establecer la congregación, pero les fue imposible, ¿verdad? Sí. En Viena quisieron establecer la congregación. Sin embargo, en Varsovia lo reciben en 1787 en la iglesia de San Benón, donde realizó una vigorosa acción pastoral, atrayendo un gran número de candidatos a la congregación. Sin embargo, solo fue un alegrón rápido, ¿verdad? Porque en 1808 esa iglesia fue clausurada por orden de Napoleón Bonaparte, y la comunidad entonces quedó dispersada. Con solo un compañero se establece nuevamente en Viena y allí permanece hasta su muerte. Muchos de los anhelos de San Clemente no se realizaron, pero se realizaron después, ¿verdad? Como sucede muchas veces. San Alfonso vivió unas experiencias muy duras en su vida, que hasta después de la muerte, entonces ya se aclararon. Allí en Viena adquiere el título de vicario general de la Congregación Redentorista, lo que favoreció la extensión de la congregación por toda la parte central norte de Europa. Y esa congregación luego se extendió hasta Norteamérica. ¡Qué bonito! Y todo esto también impulsado por el padre Paserac, que era otro padre, ¿verdad?, que tenían pues cada uno su propia forma de evangelizar. Uno muy espiritual y el otro espiritual, pero también dinámico en la pastoral. Hermanos, hermanas, pues así Dios va manifestando su amor a San Clemente, que es considerado como fundador, como segundo fundador de la Congregación del Santísimo Redentor. Sabemos nosotros que San Clemente se destacó en llevar el Evangelio de una manera creativa en aquellas tierras del centro norte de Europa. Para cada situación, ¿verdad? Entonces hay que buscar la forma de evangelizar. Hoy, al igual que en aquellos tiempos en que vivió San Clemente, donde, como les decía, era la razón la que se había impuesto, era la razón que le había quitado el puesto a Dios, ¿verdad? En el centro estaba Dios y le dijo la razón, no, quítate de aquí, y se puso al centro. Pero entonces allí San Clemente, allí se destacó como un hombre de fe que evangelizó valiéndose de las riquezas que hay en las personas, para que las celebraciones fueran bonitas, las celebraciones litúrgicas fueran bonitas, tuvieran un alma, una belleza. Entonces dijo, bueno, aquí hay arte de la música, entonces vamos a promover la música, vamos a organizar grupos para que el Evangelio se predique siempre de una manera nueva y en cada momento y en cada situación, con palabras que la gente pueda entender, con cantos que la gente pueda entender. Fue el lema de San Clemente, predicar el Evangelio de manera nueva en cada momento y en cada situación, con palabras que la gente puede entender. Ustedes saben pues que no es que nosotros los redentoristas seamos los mejores, ¿verdad?, de todas las congregaciones, porque Dios va dando carismas a cada congregación. Y el carisma de la congregación misionera es llevar la redención a todos y mostrándose cercanos a las personas, ¿sí?, predicando de una manera sencilla. San Alfonso parece que en alguna ocasión, ante la predicación así con palabras elevadas de un sacerdote, le dijo, mira, mijito, bájate del púlpito porque no te entienden nada. Esas palabras muy rebuscadas no son entendidas. De manera pues que el redentorista y todos los que bebemos de esta espiritualidad redentorista estamos llamados a mostrar esa cercanía que Jesús nos mostró, acercándose a los enfermos,
acercándose a los pecadores. ¿Sí? Ya se imaginan, por ejemplo, como cuando Jesús se acercó a la mujer adúltera, ¿sí? Aquella pobre mujer que estaba humillada, porque es que parecía que tenía la razón. Aquella gente decía, si no la castigamos, si no le damos un escarmiento, todas las mujeres se van a pervertir igual que ella, y entonces hay que matarla a pedradas para que los otros aprendan la lección, porque entonces, imagínense, se va a contaminar la gente, las mujeres en esta comunidad, y entonces para que los demás tengan miedo, la matamos a pedradas, ¿sí? Y entonces ya saben aquel pasaje, ¿verdad?, del Evangelio, cuando Jesús le dijo, estándose sola con ella, ¿verdad?, solo con ella, ¿dónde están los que te acusan? ¿Verdad? ¿Dónde están? No están, ¿verdad? Yo tampoco te acuso. Vete en paz. No vuelvas a pecar. Con esas palabras sencillas, con esas palabras cariñosas, entonces aquella mujer le hace experimentar ese deseo de arrepentirse, de entregar su vida al Señor. Hay unas palabras célebres de San Clemente, que además de esas bonitas que ustedes tienen ahí escritas, yo agrego otras. San Clemente, todo esto que dice, pues es a partir de esa experiencia que ha vivido en su vida, que es, por ejemplo, dice, la piedra rueda fácilmente hacia abajo, pero hacia arriba hay que hacerle esfuerzo. Debemos tratar a Dios como el niño se comunica con su mamá. Ahí me acuerdo de aquella obrita de San Alfonso, trato familiar con Dios, ¿verdad? Dios no es un Dios de miedo como para que tú te escurras, ¿verdad?, como la culebra, ¿verdad?, y no te encuentres con Él, ¿verdad? Cosa que, según decía el Papa Francisco en esa obra que se llama Fratelli Tutti, ¿verdad?, de que a veces el mundo ha catequizado, por ejemplo, muchas veces a la juventud, que le hace creer que el Dios en el que creemos es un Dios castigador, un Dios que te impone leyes, un Dios que te asfixia con esas leyes, y entonces por eso hay que tenerlos de lejitos, ¿verdad?, no dándonos cuenta que el Dios de Jesucristo es un Dios de ternura, que hace fiesta cuando mira que alguien se arrepiente, como la parábola del hijo pródigo. La gracia de Dios no se deja manejar, todo debe proceder suavemente, sin violencia. Por eso la Madre de Dios siempre estuvo tranquila y serena. El mejor modo de hacerse santo es sumergirse en la voluntad de Dios a la manera de una piedra que se introduce en el mar, dice San Clemente. Y es interesante este pensamiento que dice San Clemente, ¿verdad? Porque, como dice San Pablo, ¿verdad?, hay dentro de nosotros una guerra interna, ¿verdad?, que está continuamente actuando, pero que tenemos que tenerla tranquila. Llevamos, dice San Clemente, en nosotros una serpiente, que equivale a decir la concupiscencia, esa inclinación a hacer el daño. Debemos estar atentos a todo movimiento suyo. Cuando intente mostrarse al punto, hay que aplastarla, ¿sí? Hay que aplastarla. No hay que dejarnos entonces allí, dejar que ese mal que hay dentro de nosotros nos vaya a comprometer. No dejemos de tener miedo por los pecados perdonados. Se te perdonaron los pecados. Sigue teniendo miedo porque dice, fácilmente puede volver sus pensamientos a imágenes que nos pueden hacer caer. Hay que caminar con cuidado, porque llevamos tesoros en vasijas de barro, ¿verdad? Somos frágiles. No te confíes, se te perdonaron tus pecados. Como Jesús le dijo, vete en paz,
y no vuelvas a pecar. Y a otro le dice, no sea que te sucede algo peor. Jesús lo dice. Y esto es bonito. Después del pecado, la humanidad es mucho más feliz que antes. Por eso la iglesia canta allá cuando celebramos la vigilia pascual, en el pregón pascual. Oh feliz culpa que mereció tal Redentor. Pues por Jesucristo adquirió derechos la humanidad, sobre todo lo que es de Dios. Por eso canta la iglesia. Los ángeles nos miran, nos admiran los ángeles, porque Dios se revistió de humanidad, de nuestra naturaleza. Los ángeles, dice, yo diría que los ángeles han de sentir como una cierta envidia, porque Dios se revistió de nuestra naturaleza en Jesucristo, para comprendernos, para ser como el lenguaje de Dios, el idioma de Dios, porque nosotros y Dios no nos pudiéramos comunicar, porque Dios es espíritu y nosotros somos seres mortales, somos cuerpo también. Entonces Dios tenía que revestirse de naturaleza para que nosotros pudiéramos entonces ser comprendidos. De manera que dice, si Satanás hubiera podido prever que Dios iba a salvar al hombre con un regalo tan grande, hubiera apartado a donde el pecado. Interesante, cuando uno analiza esto, a veces de momento no se entiende. ¿Cómo? Que si Satanás pudiera haber previsto de que Dios iba a salvar al hombre y que le hubiera dicho a Adán, pues mira, Adán, no comas de esa fruta prohibida, ¿verdad? Todo para que no viniera Jesús a este mundo. Interesante. Por eso dice, con una sola persona que participa de la redención, el diablo queda avergonzado para toda la eternidad, ¿verdad? El diablo no quiere que el hombre se salve. Por eso es que nos decía un predicador, mira, si estás fuerte en Dios, si estás fuerte por la fe, la esperanza, ora. Si estás débil, con mucha más razón, ora. Porque el diablo, como león rugiente, dice San Pedro, busca a quien devorar. Y por eso dice San Clemente que una persona que participa de la redención es causa de vergüenza para Satanás al no poderlo apartar de Dios. Él es nuestro enemigo, pero como dice el apóstol Pablo también, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso fue lo que lo animó a San Clemente en medio de las dificultades. Bueno, hay tantas anécdotas, ¿verdad? Que en la vida de San Clemente que dice, caramba, no sé qué hubiera hecho yo si me hubiera pasado todo eso. ¿Sí? Como aquello que nos contaba el Padre, ¿verdad? Nos recordaba el Padre Jesús en la predicación anterior de la misa. En una ocasión, pues ustedes saben que San Clemente en esas actividades pastorales atendía a los enfermos, atendía a los jóvenes pobres, ¿verdad? Y entonces les buscaba comida para ellos. Y en una ocasión, pues fue a buscar a alguien que le ayudara, ¿verdad? Y entonces lo que le dio fue una bofetada, ¿verdad? En la cara. Y le dijo, bueno, esto es para mí, pero para los muchachos, entonces denme algo. Y entonces, pues de esa manera fue ganándose pues la comprensión de las personas que le ayudaron. Hermanos, hermanas, pues que el espíritu de San Clemente nos ayuda a nosotros entonces a animarnos para no dejarnos abatir por el miedo, no dejemos abatirnos por la desesperanza, porque de repente ante el mal, ante las dificultades de la vida, nos podemos quedar frustrados. Cuando uno dice, caramba, a veces uno está construyendo y otro se lo viene a echar abajo de un solo. Pero acuérdense de que quien hace la obra es Dios. Uno siembra, otro riega, pero ¿quién hace crecer? Dice la palabra hoy. Dios. Nosotros simplemente tiramos la palabra de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios por sí sola es eficaz. Nosotros lo que tenemos que hacer es lo que está a nuestro alcance. Desde nuestra fragilidad, desde esta entrega, decirle al Señor como San Clemente, aquí estoy yo, Señor,
para hacer tu voluntad. Amén. Ponemos en pie, hermanos, y vamos a hacer profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Dejemos que la palabra escuchada en esta fiesta de San Clemente María Obauer se convierta en plegaria para dirigirnos a Dios nuestro Padre. Vamos a responder diciendo: escúchanos, Padre de bondad. Escúchanos, Padre de bondad. Por el Papa, los obispos y por todos los ministros de la Iglesia, que con la palabra y la vida anuncian a los seres humanos de hoy la palabra de Dios, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre de bondad. Por los religiosos y religiosas y por todos los que han dedicado su vida al servicio de Dios, amando y haciendo el bien a los demás, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre de bondad. Por los ancianos, los pobres y cuantos carecen de lo más necesario para vivir, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre de bondad. Por los gobernantes y los que promueven el bien y el progreso de los pueblos, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre de bondad. Por quienes pasan momentos de crisis en su fe o en su vocación, para que se vean fortalecidos con la intercesión de San Clemente María Hofbauer, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre de bondad. Por los misioneros redentoristas del mundo y los de nuestra comunidad, para que siempre estén asistidos por el Espíritu Santo y por seguir anunciando la buena nueva a los más pobres, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre de bondad. Por la comunidad redentorista, para que sea bendecida con abundantes vocaciones, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre de bondad. Por esta comunidad que tiene como patrono a San Clemente María Hofbauer, para que siempre en las dificultades de la vida, como él la vivió, siempre tenga la mirada en el Redentor de la vida, oremos al Señor. Escúchanos, Padre de bondad. Que el fervor de tu pueblo llegue, Dios de bondad, a tu presencia, para que nuestras súplicas hechas con fe alcancen lo que implora de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que te doy el vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que
Orar, hermanos, para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre misericordioso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria a su nombre, para nuestro bien de toda su santa iglesia. Dios Padre nuestro, junto con estos dones recibe también nuestra vida, y por la celebración de esta fiesta, fortifícanos en nuestra fe, como lo hiciste con San Clemente María. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque manifiesta tu gloria en la asamblea de los santos. Al coronar sus méritos, corona tu propia obra. Tú nos ofreces el ejemplo de San Clemente Osvaldo, la ayuda de su intercesión, la participación de su destino, para que animados por tu presencia alentadora, luchemos sin desfallecer en la carrera y alcancemos con él la corona de gloria que no se marchita. Por Cristo Señor nuestro. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con la multitud de los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito nuestro Dios, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo
y sangre de Cristo. Acuérdate también, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ángel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Especialmente hoy te pedimos por Reina Ramos Urbina, Moisés Castellón, hijo, Moisés Castellón, padre, Carmen Guadalupe Chinchilla, Carlos Leonardo, Noé Ruiz, Sergio Valladares, Sandra Velázquez, Aníbal Mejía, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles, San Clemente, Bauer y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. San Clemente fue un hombre que siempre vivió en la realidad de sus hermanos. Hoy nuestro mundo está herido por una pandemia. Hoy muchos hogares sufren la enfermedad, la situación económica y muchas cosas que ha venido a traer esta pandemia a nuestro mundo. Nosotros como comunidad religiosa, nosotros como comunidad cristiana, oramos por todas esas familias que están pasando estas necesidades, estas situaciones difíciles, y les ofrecemos la oración que el Maestro nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en estos días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, la paz les doy. No tome en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, conserva la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con Con su tu espíritu. Hermanos, en Cristo Jesús nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los que esta tarde compartiremos el banquete del Señor. Señor, Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanar. Te presentamos, Señor, este pan, para que, ejemplo de San Clemente María Hofbauer, nos enseñe a ser generosos, a compartir lo que tú nos has dado con el hermano más necesitado. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, hallarte tan pequeño en un humilde pan, que mi boca pueda triturar y poder tener dentro de mí a un amigo de verdad. Me sorprende, Señor, que siendo tú el más grande puedas ahí estar, demostrando toda tu humildad, demostrando cuánto eres capaz de amar. Hoy me alegra, Señor, saberme convidado a tu celebración, sentarme aquí a tu mesa y de corazón sellar contigo el pacto de esperanza, de llevar a los demás el pan de vida y llenar el corazón que triste está, y llenar el corazón que triste está. Me sorprende, Señor, hallarte tan pequeño en un humilde pan, que mi boca pueda triturar y poder tener dentro de mí a un amigo de verdad. Me sorprende, Señor, que siendo tú el más grande puedas ahí estar, demostrando toda tu humildad, demostrando cuánto eres capaz de amar. Hoy me alegra, Señor, saberme convidado a tu celebración, sentarme aquí a tu mesa y de corazón
Oremos. Nos has alimentado, Dios, en este banquete eucarístico que hermana a los creyentes de todos los tiempos. Conceda a tus fieles servidores que, alimentados con este pan celestial, también nosotros podamos llegar al banquete eterno junto con tu santo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Tenemos avisos, Padre. ¿Hay aviso? Sí. Bueno, sentémonos entonces. Bueno, primero agradecer vamos a hacer la bendición del pan de San Clemente. Siempre se manifiesta a través de una obra. Y normalmente es el pan, signo de compartir, signo de ver al hermano que pasa necesidad, signo del hermano que carece muchas veces de lo necesario de la vida. Que este pan, que nos recuerda a San Clemente María Oswald, que siempre dio de su vida lo mejor que tenía para todos aquellos hermanos que se acercaban siempre a él. Que el signo del pan sea para nosotros el don de Dios en poder compartir en caridad siempre. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, también queremos agradecer a las personas que nos visitan y a las personas que han estado conectadas a través de la página de Facebook de la parroquia. Muchísimas gracias. Les invitamos a nuestras Eucaristías los domingos a partir de las 7 de la mañana. Están cordialmente invitados. Queremos agradecer a nuestro viceprovincial, el Padre Jesús Rojas, a nuestro párroco, el Padre Leo, y a nuestro hermano Saúl. Gracias por acompañarnos. A Selvin, perdón. Calvin. Gracias por acompañarnos. También el martes 16 de marzo, a partir de las 6:30 p.m., la reunión del Consejo en la parroquia. Se les invita a las misas de novenario del Eterno Descanso de don Moisés Castellón, a partir del martes a viernes a las 6 de la tarde en la parroquia, el sábado a las 5 y el domingo a las 9 de la mañana. También está al salir la canasta, agradecemos su generosidad. Nuestro hermano Julio Baquedano todavía está recibiendo sus aportes y las ofrendas en torno a la celebración de nuestro patrono San Clemente. Y tenemos unas palabras muy especiales de doña Yoli, ¿verdad?, de parte de la familia de nuestra hermana Reina Ramos. Buenas noches. Buenas noches. En nombre de doña Teresa Urbina, la madre de doña Reina Elizabeth Ramos, en nombre de la hija, su nieto y demás familia, ya en esta ocasión de la feria, donde ella siempre enviaba un pastel, pues ellos están enviándolo en honor a su hija, que siempre pues fue una persona que mucho ella daba a la iglesia en todos sus
cosas en todas sus actividades, ella estaba pendiente. Pues nuestro Señor la quiso llevársela y pues allá la tiene en un espacio algo muy especial. También la familia envía un gran agradecimiento porque siempre estuvieron pendientes en sus oraciones para Doña Reina. Siempre para sus oraciones para la salud de su madre, Doña Teresa. También estuvieron pendientes a su pequeña comunidad, a toda la familia católica, todos sus amigos, y en mucho agradecimiento de todos ellos, su madre, su hija, su nieto y toda su familia. Quiero hasta el cielo para Doña Reina, un fuerte aplauso. Bueno, yo pido un aplauso para toda la comunidad de Villa del Bosque en este día que se han celebrado su santo patrono, su santo abogado, su santo intercesor, San Clemente. Un aplauso entonces para ustedes, comunidad. Y seguirles animando porque Dios no ha muerto, Dios está vivo. Y sabemos pues que sí es verdad que las situaciones que nos han venido a enlutar muchas veces a muchas familias y que de una u otra manera todos somos afectados, consideramos que la muerte desde la fe en Jesucristo ya no la vemos como una tragedia, la vemos como una victoria, porque participamos de la victoria de Jesús. Me gusta recordar siempre lo que es el apóstol Pablo, cuando dice, nosotros predicamos a Cristo y Cristo crucificado. Porque la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Y la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. De manera pues que todo esto nos invita a seguir adelante, evangelizando con nuestra vida, con nuestro entusiasmo, con nuestra fe. Amén. Amén. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Bendiciones para todos ustedes y bendiciones para todas sus familias. Gracias igual. Sacrificio de amor al prójimo tenía, y aunque en la cara le escupía, seguía fuerte sin parar, y decía que había que comenzar de nuevo a predicar el Evangelio por el tiempo y la eternidad. Pues San Clemente, escogido del Señor, quiero ser testigo, continuar con tu labor. Cuento con tu apoyo, tu poder de intersección. Soy redentorista, misionero del Señor. Cuando niño, tu madre frente a un crucifijo, sabias palabras le dijo, con un sentido primordial. Desde ahora, camina siempre por la senda, que a él le guste, no le ofenda, porque este tu padre será. Pues San Clemente, escogido del Señor, quiero ser testigo, continuar con tu labor. Cuento con tu apoyo, tu poder de intersección. Soy redentorista, misionero del Señor. Hermanos, al final hay un compartir que queremos compartir con ustedes.
Les invitamos a que nos acompañen y bendiciones.